saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? ¿Cómo nos encontramos, hermanos, en este día? ¿Estamos contentos o estamos tristes? Hace unos instantes preguntaba a nuestro hermano obrero iniciado, Gerson, ¿cómo vienen, hermanos? ¿Con alegría o venimos pensativos, hermanos? Con alegría, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite regresar una vez más a este lugar santo. Y pues vamos a continuar, hermanos, con los mensajes que tenemos en este día, hermanos. Para mis hermanos que asistieron a la reunión de obreros, hermanos, se nos entregó un libro de este libro, hermanos, y pues hemos tenido mensajes a lo largo de estos días, hermanos, y pues hace 8 días recapitulaba nuestro hermano obrero, hermanos, Abner, pues algunos temas que se han dado aquí en la congregación, y solamente a mí como oyente, hermanos, me ha tocado oír el tema que dio nuestro hermano obrero Daniel Cruz, a la cual pues es un tema donde pues escuchábamos, hermanos, y posteriormente el otro tema que lo daba nuestro hermano Abner, y un tema más que daba nuestro hermano obrero Neftalí el día de ayer. Y hoy, hermanos, también voy a dar un tema a la cual pues los hermanos que han asistido a esta reunión de obreros, ya lo escucharon, y este tema se titula Si alguno me sirve. ¿Qué prosigue, hermanos? Si alguno me sirve, sígame. Vamos a ubicarnos en la lectura, hermanos, en Juan capítulo 12, versículo 23, hermanos, a la cual pues hace mención con estas palabras. Todos los que tengan esta cita, hermanos, pónganse de pie para que me apoyen con esta lectura. Juan capítulo 12, versículo 23, hermanos, su versículo 24, 25 y 26. Y en esta cita encontraremos este tema, hermanos, que hoy vamos a escuchar para la iglesia, la congregación en general, y asimismo, hermanos, para aquellos del ministerio de esta localidad y del ministerio que quizás se encuentra en esta localidad hoy, hermanos. Estas palabras son para ellos. Con un amén, hermanos, si nos encontramos a esta lectura bíblica. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces Jesús les respondió diciendo: La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y antes de iniciar con este tema, hermanos, a la cual titulado es Si alguno me sirve, sígame. Y este tema va enfocado, hermanos, principalmente para aquellos hermanos que son del ministerio de la iglesia de nuestro Dios. Amada iglesia de Dios, es un tema para reflexionar en nosotros como congregación y más aún para el ministerio ¿de quién, hermanos? Para el ministerio de nuestro Dios. Ahora, hermanos, me gustaría hacer un ejercicio
Antes de continuar con este tema, me gustaría que se levanten todos mis hermanos que hoy son obreros iniciados. ¿Quiénes son mis hermanos que hoy están apoyando en la iglesia, en direcciones, en escuelas sabáticas de niños, de jóvenes? Pónganse de pie, hermanos. ¿No tenemos obreros iniciados? Solamente 3, 4, 5 hermanos, 6. Son todos mis hermanos los que fungen como obreros iniciados de esta localidad, hermanos. Y aún así, para aquellos hermanos que hoy nos visitan, supongo que hay hermanos que ya tienen esta categoría. Ahora, hermanos, antes de que tomen su lugar, me gustaría, hermanos, que se pongan de pie nuestros hermanos que son obreros con imposición de manos. 2, 4, 5 hermanos tienen esta categoría, 6 con su persona, hermanos. Ahora, hermanos diáconos de la iglesia de Dios. 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Ministros, pues conocemos a nuestro hermano ministro, acaba o salió hoy por la mañana, ¿verdad?, a trabajar. Y me gustaría, hermanos, que hoy tenemos este título, hermanos, como obreros iniciados, como obreros con imposición de manos, diáconos y ministros. Hermanos, este tema es para nosotros como ministerio de la Iglesia de Dios. Esperando, hermanos, que en el transcurso de este tema no se lleguen a ofender, quizás por las palabras que vienen en este tema, que quizás yo, hermanos, ni siquiera lo he escrito. He tomado algunas palabras, he cambiado algunas cosas, pero este tema se nos impartió en la reunión de obreros. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Si alguno me sirva, sígame. Hacer hincapié al obrero iniciado, obrero con imposición de manos, diáconos, ministros, que apetecer obispado no significa buscar por todos los medios que se pueda un nombramiento o cargo ministerial. Hermanos, quizás nosotros como congregantes o como hermanos que estamos en este camino, muchas veces decimos: yo quisiera tener un cargo, yo quisiera estar delante de la iglesia de nuestro Dios, yo quisiera participar en una dirección, quisiera hacer lo que un hermano obrero hace, lo que un hermano diácono hace, quisiera ser un gran ministro. Pero, hermanos, quizás no nos ponemos a pensar que esto conlleva más allá de tener un nombramiento. A veces pensamos y decimos que es fácil, hermanos, que es fácil tener un nombramiento y que solamente llegamos a pensar y decir: yo quisiera ser obrero para que todos me sirvan. Yo quisiera ser diácono para que todos me sirvan a mí, para que me reconozcan que tengo el título de ser diácono. Quisiera ser ministro para que vean que yo soy un ministro de la iglesia de Dios. Hermanos, si tenemos ese pensamiento, si tenemos ese sentir, estamos equivocados, hermanos varones. Para aquellos hermanos que hoy tienen la dicha de ser llamados por nuestro Dios, debemos de estar gozosos y prestos. Ya lo mencionaba con estas palabras, que apetecer obispado no significa buscar por todos los medios que se pueda un nombramiento, hermanos. No solamente es decir: quisiera ser obrero, quisiera ser diácono,
quisiera ser ministro, no solamente es decir eso, hermanos. A veces nosotros como hombres pensamos que el tener un cargo o tener un nombramiento, pues es lo más grande, hermanos, que nos van a servir, que todos los hermanos van a decir, ¿en qué te vamos a apoyar? Tú siéntate y nada más escucha. No es así, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, si alguno me sirve, sígame. Hacer hincapié, hermanos, en este tema es que nuestros hermanos que hoy inician en este ministerio tengan este conocimiento, hermanos, que esta carrera no solamente estar en una banca y es estar sentados nada más. Explicar que la expresión apetecer obispado es buscar ser servidor de quién, hermanos, de los hombres. Primeramente, ¿de quién, hermanos? Primeramente de nuestro Dios. El apetecer ser obispados es buscar ser servidor de Dios. Esto quiere decir que debemos amar totalmente a nuestro Padre Celestial, de tal forma que se busca hacer lo que Dios nos pide hacer. Y hermanos, esto significa que nosotros debemos de amar, ¿qué? Amar estos mandamientos que están aquí enfrente, hermanos. Cumplir sus mandamientos de todo corazón. Amar a la grey. Buscar el beneficio de los demás antes que nuestro propio beneficio. Estas palabras son para todos aquellos que hoy tenemos este título, hermanos, de ser siervos de nuestro Dios, colaboradores de nuestro Dios en el ministerio, obreros, diáconos y ministros. Veamos lo que dice allá en el libro de Filipenses, hermanos, en su capítulo 2, versículo 13, a la cual con estas palabras menciona, porque Dios es el que vosotros obra así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos, hace unos momentos hacíamos una dinámica y todos mis hermanos que se levantaron están conscientes, hermanos, que si hoy están en este camino, si hoy están en este ministerio, no es un juego. No podemos decir o no podemos pensar, en ratos voy a estar en el ministerio y en ratos no. En ratos me gustaría que el ministro, el diácono me tome para trabajar y en ratos no. Este pensamiento, hermanos, quitemos de nuestras mentes si es que tenemos este pensar. Hoy has decidido servir a nuestro Dios porque Él mismo te ha dado esa solicitud en tu corazón, porque te ha llamado para que pongas por obra los dones, para que pongas por obra las virtudes que ha depositado en ti, con el fin de edificar y fortalecer la iglesia y al ministerio. Quizás, hermanos, nosotros como congregantes, a veces solemos decir palabras, hermanos, que decimos cuando alguien está predicando, el hermano predica porque conoce mi vida. El hermano habla de esta manera porque sabe cómo soy. Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que nosotros somos instrumentos. Si nosotros estamos en este lugar predicando, nosotros no conocemos de su vida. Nosotros estamos en este lugar porque Dios ha mirado algo en nosotros. Y hermanos, no me gustaría que de aquí a mañana tengamos un pensamiento a la cual digamos, ya no quiero saber nada del ministerio. O acercarse al hermano ministro o diácono y decirle, bórreme de la lista porque no quiero estar en el ministerio. Es ahí donde dice estas palabras, si alguno me sirve,
sígame. Y solamente, hermanos, muy pocos son los que toman el arado y miran adelante. Aquellos hermanos que hoy están y que se pusieron de pie, hermanos, me da mucha alegría que reconozcan el trabajo de Dios. Me da mucha alegría de que sin temor se pongan de pie, porque estoy seguro, hermanos, de que muchos varones que son del ministerio se quedaron sentados, porque quizás no han pensado o no han madurado, hermanos, que esto no es un juego. Y que quizás aquellos hermanos lo toman solamente como un juego, cuando no debería de ser así. Hermanos, si nosotros estamos aquí, somos apoyo, somos instrumentos para que la iglesia siga avanzando. Actualmente, hermanos, las categorías ministeriales que existen en nuestra iglesia, háblese de obrero iniciado, obreros con imposición de manos, diáconos, ministros, Dios, nuestro Dios las ha permitido y se han establecido para que hayan una preparación constante, así como seguir buscando el anhelo de mantener nuestras manos al servicio de nuestro Dios. Bien lo menciona con estas palabras nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26, a la cual ya leíamos todos unidos: si alguno me sirve, sígame. Hermanos, ¿qué pasaría si hoy nosotros como ministerio viniera nuestro Señor Jesucristo y nos dijera las mismas palabras que les expresé hace unos momentos? Hermanos que son obreros iniciados, hermanos que son varones con imposición de manos, hermanos que son diáconos y ministros, pónganse de pie. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Nos quedaríamos sentados en nuestros lugares? Quisiera que reflexionemos esta parte, hermanos, que si estamos ya en este momento, si ya fungimos como parte del ministerio, no miremos atrás, sino procedamos a la meta. Dice la palabra de nuestro Dios que toma el arado y mira adelante. No voltees hacia atrás, porque si volteamos nosotros como dirigentes, ¿qué va a hacer la iglesia, hermanos? Va a regresar, va a volver a su vida de antes. Y esto no quiere nuestro Dios. Yo sé que muchos varones que están aquí, en este lugar, han decidido entregar su vida totalmente a Dios. Y que hubo un momento a la cual nuestro hermano ministro se acercó a ti y te dijo: ¿quieres apoyarme en el ministerio de la iglesia de Dios? Y quizás, hermano, tú respondiste con unas ganas impresionantes, a la cual dijiste: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y hermanos, no me quiero equivocar ni pensar que solamente fue en el momento, por la sensación, por la alegría que sentías. Quisiera, hermanos, que esa respuesta que le diste a aquel hermano: estoy dispuesto a trabajar, sea la misma respuesta hasta estos días, hermano. Y hermanos, para ti son estas palabras: si alguno me sirve, sígame. Y hoy está en este lugar. Hay hermanos que se han entregado totalmente a nuestro Dios, que cuando nuestro Dios llama por medio del hermano ministro, el hermano ministro se acerca a ustedes y le dice: ¿puede salir a las misiones a trabajar? Muchos responden: heme aquí. Pero también hay muchos otros hermanos que dicen: no puedo, no quiero ir. Estas palabras no son para aquellos hombres, hermanos. Y aquellos hombres que dicen: heme aquí, estas palabras son para ti, hermano, obrero iniciado, obrero con imposición de mano, diáconos y ministros. Estas palabras son para nosotros. Si alguno me sirve, sígame.
Y servir a nuestro Dios no significa servir solamente en este día. No significa, hermanos, solamente en estas horas. Debemos mostrarnos como ejemplo en todo momento de nuestra vida. Estas palabras son para nosotros. Cabe mencionar que Dios te ha llamado y te está dando la oportunidad de tomar la decisión más importante de tu vida, porque debes analizar y reflexionar acerca de tu vida, cómo buscar la guía de su Espíritu, además de considerar que tus manos, tus dones, tus aptitudes, entre otras virtudes, estarán al servicio de la obra de ¿quién, hermanos? Hermanos que son nombrados y los que trabajan. ¿Para quién trabajamos, hermanos, dentro de la iglesia de Dios? Para nuestro Dios. Para nuestro Dios, hermanos. No hay nadie más. Si tu decisión ha sido con convicción, sigue perfeccionando esta labor, que es una bendición que permite estar en comunión con nuestro Dios. Veamos lo que hace mención allá en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, a la cual dice con estas palabras: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de ¿quién? Para el reino de Dios. Y hermanos, estas palabras ahora no solamente son para el ministerio. Estas palabras es para toda la congregación que hoy ha dejado que Dios visite tu casa. Y tú le abriste las puertas y hoy mora en ti. Y hoy te has acercado a este lugar porque reconoces, hermano, que es Dios quien te da todo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos del ministerio, si hoy eres llamado servidor de Él, debes considerar no quedar mal delante de nuestro amado Padre, o no cumplir con el compromiso asignado. Atiende a las palabras que el mismo Hijo de Dios señaló, porque son palabras del Maestro, son palabras para nosotros como ministerio, son palabras escritas para nosotros. Hermanos, y que en algún momento de nuestras vidas se nos mande a misionar alguna iglesia fuera de este lugar, hermanos, digamos con mucha firmeza, heme aquí, Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en aquel momento cuando fue llamado Samuel. Él se levantaba muy deprisa y se acercaba con Elí y le decía, ¿me has llamado? No te he llamado. No es el hombre quien llama, es nuestro Dios quien te llama, hermano. No tengamos ese pensamiento y digamos, es que le caigo mal al hermano ministro, por eso me quiere mandar a las misiones. ¿Por qué no manda a alguien más? Si tienes ese pensar, hermanos, no eres apto para el reino de Dios. Si tienes ese sentir, hermanos, quizás en algún momento tomaste el arado. En algún momento dijiste con firmeza, yo puedo. Y con la ayuda de Dios sé que voy a poder. Pero solamente fue en el momento. Hay muchos hermanos que hoy tienen este pensar, tienen este sentir. Y me gustaría, hermanos, que cambiemos nuestra forma de actuar para nuestros hermanos que son del ministerio, porque no es trabajo para el ministro, no es trabajo para el obrero,
No es trabajo para el diácono, es el trabajo de nuestro Dios. Si hoy eres llamado servidor de Él, debes considerar no quedar mal delante de los ojos de nuestro amado Padre. Servir significa estar al servicio o sujeto. ¿A quién, hermanos? Para nuestros hermanos del ministerio, servir no significa, servir significa estar al servicio o sujeto ¿de quién? Primeramente de nuestro Dios. Primeramente de nuestro Dios, hermanos. Esto da a entender que tu vida, tu tiempo, tu voluntad ya está comprometida con aquel a quien usted ha deseado servir. Es a saber al Padre que ha llamado obreros a su mies. Mateo capítulo 9, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envió obreros a su mies. Este trabajo, esta labor que hoy tú desempeñas como ministerio, es trabajo de nuestro Dios. No es trabajo de hombres. Para poder estar al servicio de Dios, debes considerar que nada le será impedimento para ejecutar las actividades, los dones, el conocimiento, la demostración, los frutos del Espíritu y sobre todo realizar todo con amor. Y esto da a entender, hermanos, que si nosotros que hoy trabajamos en el ministerio de nuestro Dios, tenemos que estar conscientes, debemos de estar conscientes, hermanos, que dejaremos casa, dejaremos familia, dejaremos a nuestra pareja. Si hoy, hermanos, somos casados, cuando se nos llame a trabajar, dejaremos a nuestras esposas, dejaremos a nuestros hijos, dejaremos nuestras casas, nuestros negocios, nuestro trabajo, para ir a trabajar en el ministerio de nuestro Dios. Y no tengamos ese pensar, hermanos, y digamos, me mandas a trabajar, pero mi familia, ¿con quién se queda? Me mandas a trabajar, pero tengo trabajo. De esos obradores no quiere Dios. De esos trabajadores no quiere Dios, hermanos. Muchas veces nosotros como ministerio hacemos caso omiso a esto. Me gustaría, hermanos, que reflexionemos en nuestra vida. Si tenemos ese pensar, cambiemos el chip y nos entreguemos totalmente a nuestro Dios. Porque bien lo menciona nuestro Señor Jesucristo: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué, hermanos? No es en vano. Muchas veces, hermanos, ponemos en primeras instancias nuestro trabajo. Muchas veces nosotros como del ministerio ponemos primeramente nuestra familia, nuestros negocios, cuando no debería de ser así. Dice la palabra de nuestro Dios
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será jamás en vano. Y aquellos hermanos que lo han experimentado entienden, hermanos, de lo que hoy les estoy hablando. Y muchos hermanos han entregado su vida totalmente a nuestro Dios. Entiendo que usted ha deseado servir a Dios como lo mencionan las Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Y hermanos, estas palabras son para aquellos hermanos obreros iniciados, obreros con imposición de manos, diáconos y ministros. Estas palabras me gustaría, hermanos, que los reflexionemos y que si hoy tenemos una forma de pensar, hermanos, que no me ayuda a avanzar, tengamos presente esto. Porque si hoy somos obreros iniciados y renegamos al trabajo de nuestro Dios, ¿para qué pretendemos ser obreros con imposición de manos? ¿Para qué busco un cargo de ser diácono, de ser ministro? Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: si alguno apetece obispado, buena obra deseas. No es solamente venir a este lugar, hermanos, y sentarse en una banca. No solamente es estar aquí, hermanos, y cuando me llamen a misionar, diga no puedo. Hermanos, estas palabras son para nosotros como ministerio. Si hoy yo apetezco ser nombrado, hermanos, tengo que trabajar, tengo que poner más ganas en el ministerio, en la obra de nuestro Dios. Debes comprender que no solamente es querer tener una categoría ministerial o un cargo dentro de la congregación. Al contrario, es mostrar con amor la actitud para poder practicar los dones espirituales que Dios ha puesto en ti. El apóstol Pablo lo menciona de esta manera allá en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto quiere decir que un nombramiento no es para sentirse superior a los demás. Y estas palabras son para nosotros que hoy tenemos ese nombramiento de obreros, diáconos y ministros. Un nombramiento no es para sentirse superior a los demás. Debes saber que la categoría ministerial no te da el derecho para que tú únicamente seas servido, para que tú únicamente seas atendido o reconocido, para tener beneficios personales. Hermanos, si tenemos este pensamiento y decimos, yo quisiera tener el nombramiento de obrero, tener el nombramiento de diácono o de ministro para que todos me sirvan, entonces no busquemos ser nombrados, hermanos. No busquemos el reconocimiento nada más. El que apetece ser obispado tiene que trabajar, tiene que ganarse el nombramiento, hermanos. Para que tú únicamente seas atendido o reconocido para tener beneficios personales. No es así. Al contrario, el proceso de cada categoría debe ser ejecutado con mucha humildad y sencillez,
aceptando que son puestos por la misericordia del Padre Celestial y tienen la oportunidad de mostrar si verdaderamente pueden ser siervos de nuestro Dios. El mostrar obediencia y ejecutar las tareas asignadas conforme a su categoría son de suma importancia y dan valor para un testimonio fiel, ya que va mostrando tener un buen espíritu de servicio. Hechos capítulo 20, versículo 24, hermanos, a la cual menciona con estas palabras: Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de ¿quién, hermanos? De nuestro Dios, de la gracia de nuestro Dios. Si existe este pensamiento en usted, ha decidido seguir al Maestro y Él no lo dejará sin importar las adversidades. Al contrario, tendrá un reconocimiento muy valioso, a lo cual lo menciona la palabra de nuestro Dios. Y veamos lo que menciona allá en el libro de Juan capítulo 12, versículo 26, a la cual es el título de este tema, hermanos: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué va a acontecer, hermanos? Mi Padre le honrará. Hermanos del ministerio, tengamos presente nuestro trabajo como instrumentos de nuestro Dios. No solamente por el momento, no solamente, hermanos, porque me llamaron, estoy feliz un tiempo y voy a trabajar con muchas ganas. Quise pensar, no sea en nosotros, hermanos, que si hoy soy llamado como instrumento de nuestro Dios, hoy tengo un nombramiento, debo de trabajar, debo de prepararme en todo momento. Hoy puedes estar en la congregación que te ha visto crecer. Hoy todos nosotros, hermanos, que estamos aquí y que tenemos un nombramiento, estamos en nuestra congregación. Pero, hermanos, no siempre va a acontecer esto. Hoy puedes estar en la congregación que te ha visto crecer, pero tal vez mañana estés en otra congregación donde sea necesario tu participación, y tu obligación como siervo de Dios es atender, acudir al llamado para la edificación de la iglesia, además de que estarás en preparación para la siguiente categoría. Si así lo has considerado en tu corazón, tu labor es participar. Lo menciona el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y con estas palabras, hermanos, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a quién, hermanos, y no a los hombres. Entendamos estas palabras, hermanos, que si hoy estoy fungiendo con un cargo, debo de trabajar para nuestro Dios. Y no solamente hacerlo por compromiso, no solamente hacerlo porque hoy me tocó predicar, me tengo que alistar. No tengamos ese pensamiento, hermanos. He escuchado, hermanos, o he escuchado historias, hermanos, que a veces un hermano se me acerca y me dice: ¿puedes tomar mi lugar? Y, hermanos, me quedo sorprendido y digo: hermano, tienes un nombramiento. Hermanos que se encargan de hacer el boletín, hermanos,
Me dicen, es que el hermano no quiere dirigir, no quiere predicar, no quiere dar escuelas. ¿Qué hago? Le he dicho a aquel hermano, tú ponlo, él tiene que trabajar. Si no quiere trabajar, es mejor que tome su lugar y se quede sentado. Se escucha mal, hermanos, pero es la realidad. ¿Para qué apetezco ser obispado? ¿Para qué busco un nombramiento de obrero? ¿Para qué busco un nombramiento de diácono, de ministros, si no quiero dirigir y busco a alguien más que lo haga por mí? ¿Para qué busco un nombramiento, hermanos? Tu obligación como siervo de Dios es atender al llamado. Y si hoy, hermanos, tú trabajas, hazlo con mucho amor. Todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. No omito señalar que debes dar buen testimonio a los hombres, a los gentiles, de nuestra fe y doctrina, pero nunca tu trabajo es para ser reconocido por los hombres o por los hermanos, queriendo ganar fama o halagos. Tus pensamientos y tu corazón deben estar enfocados a que toda obra sea para agradar al Señor. Proverbios capítulo 27, versículo 2, alábate el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. No tengamos ese otro pensamiento, hermanos, de que si hoy tengo un nombramiento y me toca venir a dirigir, a predicar, a dar una escuela, me gustaría que exaltarme yo como predicador y diga, mira cómo predico, cómo me expreso hacia los demás. Estas palabras son para nosotros, hermanos del ministerio. Alábate el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus propios labios. No tengamos ese pensamiento, hermanos del ministerio, que si hoy estoy aquí, solamente lo hago para que los demás vean cómo me expreso, cómo dirijo y cómo llamo la atención. No debo de tener ese pensamiento, hermanos, porque si no, todo será en vano, todo el trabajo que has hecho. De aquellos varones no necesita Dios. Usted como obrero iniciado, obrero con imposición de manos, y a cada una de las otras dos categorías, diáconos y ministros, su labor de servicio es el mismo, es decir, prestar nuestros miembros para que Dios mande. Romanos capítulo 6, versículo 19, la palabra de nuestro Dios menciona de esta manera: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentéis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Esta es la exhortación para el ministerio. Esta es la exhortación para la congregación de la iglesia de nuestro Dios, hermanos. Que tengamos presente esto que se nos está predicando. Y no solamente al ministerio, hermanos. Me gustaría hacer énfasis también a nuestras familias, a la congregación, porque también la congregación forman una parte fundamental, hermanos, y más aún con nuestras parejas. Quiero que entiendan esta parte, hermanos, hermanas que hoy tienen a un esposo que funge dentro del ministerio. Muchas veces ellos saldrán a llevar las buenas nuevas de salvación. Muchas veces ellos serán comisionados para ir a una misión, hermanas.
Y no quisiera, hermanas, escuchar de su propia decir, no tienes permiso de ir. Suena raro, pero es la realidad, hermanas. Muchas veces hay hermanas que dicen, si no me llevas contigo, no vas. Quizás, hermanos, se escucha un poco mal, pero es la verdad. Quisiera, hermanas, que también escuchen esto y pongan un poco de su parte. Que si hoy tienes a tu esposo fungiendo dentro del ministerio y le es llamado para salir a misionar, le digas a él como ayuda idónea, ve a donde te están llamando. Haz el trabajo que se te ha encomendado. Y hermanos, hermanas, verán que habrá bendición en abundancia en su hogar. No olvides que tu vida física está en las manos del Creador. Pero mientras Él te la conceda, así como la salud, la buena voluntad y la disposición en su corazón, mantengas tu servicio en integridad, estando atento al trabajo, porque ahí depende la unidad con el Hijo y con el Padre. Persevera en hacer lo correcto y las actividades encomendadas. Promueve que tu familia se mantenga en la doctrina y así ellos observen en ti tu compromiso y tu responsabilidad, que perciban que el servir a Dios en tu iglesia es una bendición. Que ellos valoren tu esfuerzo y te apoyen en tu carrera ministerial, conservando un buen testimonio hacia los demás y principalmente ante ¿quién, hermanos? Ante nuestro Padre Celestial, ante nuestro Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes te menciona la palabra de nuestro Dios. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Hermano del ministerio, tómate el tiempo para reflexionar en tu vida. Detente a pensar qué está pasando en tu vida, hermanos. El tiempo es hoy. No pases por alto la indicación que menciona el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Palabras de exhortación para el ministerio de la iglesia de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estas palabras son para nosotros como ministerio de la iglesia de nuestro Dios. Debes comprender que el versículo quiere resaltar con precisión que en todo momento debes cuidar la espiritualidad, mantener una madurez con certidumbre, para que siempre estés dispuesto y con una prontitud a servir para el engrandecimiento de la obra de nuestro Dios. Hermano obrero iniciado, obrero con imposición de manos, diáconos y ministros, su labor en la obra de Dios es de mucho valor siempre. Y cuando lo haces con mucho amor, cuando lo haces con mucha fe y con la certidumbre de que habrá la edificación en la amada iglesia, considerando en ti los frutos del Espíritu, a la cual lo menciona ya en el libro de Gálatas capítulo 5,
Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, hermanos del ministerio, ¿qué procede con este versículo? Si vivimos en el Espíritu, ¿qué procede nosotros del ministerio, hermanos? Si estamos a la lectura, si hoy, hermanos, vivimos en el Espíritu, te hace una exhortación a ti, ministerio de la Iglesia de Dios. Andemos también en el Espíritu. Mostrémonos con buenas obras. Mostrémonos, hermanos, como verdaderos instrumentos de nuestro Dios. No solamente en este día, no solamente el día de ayer por la tarde. Todos los días de nuestra vida mostrémonos como ejemplo a la humanidad. Amados hermanos, debes tener presente esto en tu vida y en tu carrera ministerial, porque de esa manera preservas la comunión con Dios y eso garantiza que tu trabajo será eficiente, pero también reconocido por el Padre Celestial. Santiago capítulo 3, versículo 17, mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Esta palabra, hermanos, es palabra de nuestro Dios. Si alguno me sirve, sígame. Esperando, hermanos, que esta reflexión o exhortación para el ministerio la tengan a bien tomar. Y hermanos, si desde el día de hoy era un hermano renegante al trabajo de nuestro Dios, pensemos bien las cosas. Porque si hoy pretendo tener un cargo ministerial a un tiempo futuro, no solamente es estar en este lugar sentado. A veces serás llamado para ir a misionar. A veces serás llamado para trabajar en la iglesia, en este lugar. Y hermanos, dejemos de decir, pongan a alguien más. Quitemos ese pensamiento de nuestras mentes y de nuestro corazón. Que el amor de Dios sea con todos vosotros. Paz a vos, hermanos. Amén. ¿Cuál es el deseo para nuestro hermano obrero Daniel? Que Dios lo bendiga y que siga adelante. Bien, como himno alusivo a este mensaje, vamos a entonar la alabanza número 134. Ven a Él.